Cuando habla Bolívar de la artillería del pensamiento, ya Bolívar sabe que hay una guerra en otra dimensión, que hay una batalla en otra dimensión, que es la batalla de las ideas, ¿verdad? Pero más allá de la batalla de las ideas es en realidad el enfrentamiento de un pensamiento en contra de otro, utilizando para llevarse por delante el otro lo que sea. Esa guerra de cuarta generación se va perfeccionando en la medida en que se van perfeccionando las telecomunicaciones. Es decir, en la medida en que nacen, se crean, se inventan. Se inventó después de la imprenta la radio, ¿verdad? Bueno, el cine mudo, después vino la radio, después vino la televisión, y de la televisión a la fecha las páginas, el internet. Todos esos elementos tecnológicos han apoyado a su vez la guerra de cuarta generación. Este término de guerra de cuarta generación, pese a que decimos, ya Bolívar lo había advertido, producto del efecto de la imprenta en la Revolución Francesa, se da a conocer públicamente, o digamos sale de donde estaba escondido. En 1989 hubo un acontecimiento importante, vamos a ver si alguno de nosotros lo recuerda. ¿Qué ocurrió en 1989 que cambió la historia del mundo? Exactamente, la caída del muro de Berlín y, digamos, la desaparición de la Unión Soviética. ¿Qué fue lo que pasó en 1989? Aparece la propuesta de la perestroika, ¿verdad? Y el glasnost. Y de allí, ahí es la caída de la Unión Soviética. No importa que se haya concretado después de la invasión a Irak, la primera invasión. La Unión Soviética cae inmediatamente, se hace pública la propuesta de la perestroika y ya sabíamos lo que venía. Y cayó el muro de Berlín. Ahí la historia cambia. ¿Y qué se produce en ese momento? La llamada Guerra Fría, ¿no? Otra modalidad de la guerra. Él dice lo que es correcto. Él dice, la Guerra Fría termina cuando cae el muro de Berlín. Pero eso es mentira. Es una mentira de los medios. La Guerra Fría, incluso todavía nosotros vivimos los efectos de la Guerra Fría. Pero nosotros, los medios, nos han dicho eso. Así como dicen que en 1989 aparece la Guerra de Cuarta Generación, nos dicen que la Guerra Fría ha terminado. No, la Guerra Fría no ha terminado. El bloqueo a Cuba forma parte de la Guerra Fría. Y todavía el bloqueo continúa. Pero nada más hay un bloqueo a Cuba, no, hay un bloqueo también a los países del Oriente Medio, hay un bloqueo a los países del África, y hay un bloqueo mediático en contra de todos los países y pueblos que se levantan y que, digamos, no ven en Estados Unidos o en el imperio o las transnacionales o en las corporaciones sus intereses. ¿Qué había ocurrido hasta 1989 para que el pueblo a nivel mundial, la humanidad, justificara la caída del muro de Berlín, justificara la caída de la Unión Soviética y justificara la hegemonía prácticamente absoluta del imperio estadounidense? Se había generado todo un proceso de manipulación a través de los medios. ¿Qué decían las películas que todos nosotros, bienvenidos, todos nosotros hemos visto alguna vez, ¿verdad? Televisión. ¿Quién? Que levante la mano quien no ha visto televisión. Yo pensaba encontrarme con alguien que no haya visto televisión. ¿Quién nunca ha ido al cine? ¿Y qué veíamos nosotros en las películas de televisión? O en las películas de cine. ¿A quién veíamos nosotros como los malos? A los indios. ¿A quién más? A los chinos, a los árabes, a los negros, a los latinos. ¿Quién más? A los rusos, a los alemanes. Bueno, a los alemanes de Hitler, pero también
Entonces, y veíamos como buenos a quiénes. A los sajones, ¿verdad? Y a los europeos que no fueran alemanes, o que no fueran, ¿verdad? Los italianos los veíamos como los héroes. Pero todo eso ha sido producto de un plan, ¿verdad? De un plan para demostrar que hay un individuo políticamente, de una formación política determinada, etcétera, que es el bueno. Genéticamente es el bueno, porque además es blanco, de ojos azules, etcétera. Eso lo han hecho los medios con la gente. Y cuando cae el muro de Berlín y cuando se da traste con la Unión Soviética, la mayoría de la gente, por supuesto, exceptuando los políticos formados, etcétera, ¿verdad?, aplaudieron ese hecho, celebraron ese hecho. ¿Y qué estaban celebrando en ese momento? Estaban celebrando la hegemonía de Estados Unidos. Quienes celebraban eso estaban inconscientemente, sin, digamos, tener mucha información, celebrando la hegemonía de Estados Unidos sobre las políticas del mundo. Y eso fue a través de los medios. Ahora, eso forma parte de la contaminación en esa guerra, ¿verdad?, de cuarta generación. Disparo ¿a dónde? A la conciencia, porque en la batalla, en las guerras, ¿verdad?, el campo de batalla, bueno, hablamos de las primeras guerras, en campos de batalla específicos. Luego vinieron estas guerras que bombardeaban indiscriminadamente, aunque en Europa, no, a diferencia de Irak, no se bombardearon catedrales, ni museos, ni se devastó la historia, ni la memoria de Europa, por alguna razón, ¿verdad? En Irak sí se destruyó todo. Pero el campo de batalla en esta guerra de cuarta generación, ¿cuál es? La mente. La mente. El campo de batalla es la mente de la gente, la mente de los ciudadanos y de las ciudadanas. Es allí donde se generan los enfrentamientos y las confrontaciones.